Soy Romina de Luca y esto es Saquen una hoja. Hoy, las burbujas y los protocolos de la desigualdad. Gustavo, oyentes. Bueno, ustedes saben que venimos analizando en esta columna el inicio presencial del ciclo escolar. Solo para recordar, la semana pasada se sumaron 17 provincias a las 3 que ya habían iniciado. Esta semana lo están haciendo otras, si bien el caso, hoy arrancan las clases en Misiones. En la provincia de Kicillof transitamos el inicio de toda la escuela secundaria. Ustedes oyentes ya saben que esta columnista, junto a sus compañeros de la Corriente Nacional Docente Conti Santoro de Razón y Revolución, sostiene que en pandemia y sin haber vacunado masivamente a la población, la presencialidad es sencillamente criminal. Gustavo, me dirás qué exagerada. Y yo les quiero recordar que a la fecha tenemos 3 compañeras fallecidas, 2 en Jujuy y una en esta misma provincia de Buenos Aires, y por lo menos 269 casos en 230 escuelas, con un blindaje informativo fenomenal y con una vuelta a clases que recién está arrancando. De hecho, no hace un mes que los alumnos volvieron a las aulas en la ciudad y en Jujuy, y ambas provincias registraron hasta este último fin de semana 159 casos en 132 escuelas y la otra 34 casos en por lo menos 29 escuelas. Ah, sí, pero ahora empezó la vacunación masiva, me dicen. Bueno, los docentes conforman lo que se llama grupo estratégico junto a las fuerzas de seguridad y armadas, los responsables del funcionamiento del Estado. Me pregunto si acá estarán ahora consignados los famosos vacunados VIP y junto también al servicio penitenciario. Bien, hasta ayer, reporte de las 18 horas, según el Ministerio de Salud, se habían vacunado a 176.671 personas de este grupo, de los cuales solo una parte son docentes. Y convengamos que los docentes, tal como reconoce el mismo Ministerio de Educación Nacional, son 1.458.000 personas. Ah, pero la provincia de Buenos Aires, bueno, en realidad la provincia aplicó 621.731 vacunas, de las cuales apenas 135.271 son personas que tienen ambas dosis para una población objetivo de más de 17.500.000 personas. Es decir, inmunizados, como quien dice inmunizados, tenemos apenas al 0,7% de la población y con una dosis al 3,5% de la población. En cuanto a los docentes, la provincia cuenta con algo más de 300.000 trabajadores. A este sector se destinaron 91.355 dosis, con lo cual se estima que solo se va a poder vacunar a menos del 30% de los maestros con una dosis y a 1.800 con una segunda dosis, es decir, un 0,6%. De hecho, la última actualización de la famosa app Vacunate registraba que solo un quinto de los docentes inscriptos habían sido efectivamente vacunados. Y esto es muy importante retenerlo porque ese es el marco objetivo en el que se desarrolla la vuelta a clases. Dicen que lo hacen para rescatar a nuestros niños y en defensa de su educación. Ya hemos hablado en otra oportunidad que estamos volviendo a escuelas que están destruidas, que la interacción que van a tener esos niños a quienes llevamos al matadero porque supuestamente necesitan socializar, es nula porque no van a poder interactuar casi con nadie. De nuevo, tienen que guardar distancia de 2 metros con su maestra, entre compañeros de 1,5 metros entre sí. No puede haber contacto físico alguno, ni siquiera para que el docente tome una hoja y corrija algo in situ de sus alumnos. Las aulas tienen que estar constantemente ventiladas, con puertas y ventanas abiertas y, si es posible, también con algún ventilador. La maestra o el docente tiene que estar con barbijo y máscara, y yo los invito a que vean el efecto bloqueo de la voz de ambas conjunciones que se suman al sonido ambiente.
Quiero que recuerden también cuando nuestros alumnos dicen algo en voz baja, por vergüenza, temor al error o por lo que fuere, ¿no? Ahora potenciado por el uso de barbijo. El nivel de asfixia y agotamiento de la voz del docente es notable. Y quiero recordar además que dentro de las enfermedades laborales en la docencia, la más frecuente en tiempos normales es justamente la disfonía, siendo la sobrecarga de la voz un agente de riesgo para esa enfermedad. Por otro lado, dentro de las enfermedades de orden psicológico, estrés, ansiedad y depresión pican en punta también entre la docencia. Entonces me pregunto, en este contexto de asfixia, de voz forzada, de además incertidumbre frente a lo que puede ocurrir, ¿cuánto vamos a tardar para que llegue la ART, enfermedad COVID asociada? También dijimos que en estas escuelas a las que volvemos no hay actividades de contacto ni lúdicas y que están prohibidos también los deportes en educación física de contacto, que no se puede cantar en música, lo que limita el qué hacer en esas asignaturas. Por cierto, se pide que se concurra a la escuela también con el mínimo material posible y el clásico del docente de, bueno, acá tienen el material fotocopiado, por protocolo se corta. A esa escuela volvemos. En esas condiciones, y es importante señalarlo porque recuerden que dentro de los principales argumentos para señalar que hay que volver es la reducción de la desigualdad educativa. Bueno, recién enumerábamos algunos problemas para pensar esta presencialidad. Arrancamos por lo obvio, que es escucharse, pero en realidad hay más, y en la mayoría de las escuelas se están implementando secuencias de presencialidad combinada. Esto es una alternancia de días y horarios de asistencia a la escuela de cada grupo, lo que se conoce como las famosas burbujas, ¿no? Y al desdoblarse los grados años hay parte de cursada presencial y otra parte en teoría virtual. Bueno, ¿qué implica, ¿no? esta combinación? Veamos qué dice el Gobierno Nacional en su propio protocolo, ese que se firmó el 12 de febrero. Bien, durante los tiempos de actividad no presencial, estos tienen que ser orientados por la escuela para que se desarrollen de manera autónoma por el alumno, con el acompañamiento de las familias o de instituciones de la comunidad articuladas con la escuela. El tiempo presencial, que ya sabemos, no puede ser superior a 4 horas y tiene que contemplar, además, el ingreso escalonado, los tiempos de descanso, de desinfección, de lavado de manos. Quiero recordarles que se recomienda en el protocolo que al llegar el lavado de manos sea de entre 40 y 60 segundos y a razón de 15 alumnos de un grado año de una burbuja, bueno, vamos a estar entre 12 y 15 minutos sencillamente lavándonos las manos. Por otro lado, el docente tiene que concentrarse en la presencialidad y se exige que se limite a ello y que no intervenga en la etapa no presencial. Obviamente, señalan que puede haber intercambios virtuales, pero nunca por fuera del horario laboral del docente. En tal caso, la atención de los tiempos no presenciales lo tienen que realizar los docentes dispensados por motivos de salud. Bien, acá es clave explicar lo siguiente. Las escuelas, como dijimos, tuvieron que desdoblar cursos, ¿no? Las famosas burbujas, en 2 o 3 grupos, a razón de entre 12 y 15 alumnos en cada uno de estos grupos burbuja. Ergo, cada docente debe concurrir todas sus clases presenciales según su carga horaria, pero cada grupo lo ve cada 15 días o 3 semanas según cuántos desdoblamientos haya de ese año. Cada semana debe dictarse el mismo contenido para cada burbuja y como establece el protocolo, el docente no brinda ninguna atención durante la no asistencia. Con lo cual, la cuenta es simple. Si antes teníamos, por dar un ejemplo, 80 minutos semanales de formación ética y ciudadana, ahora esos 80 minutos caen a la mitad, sencillamente porque tengo que pensar que esa cursada está desdoblada en 2 semanas. Y esto ocurre en todas las materias. Si antes teníamos 100 horas semanales de matemática, bueno, pasan objetivamente a ser 50 cada semana. Sencillamente porque el contenido hay que repetirlo cada vez para cada una de las burbujas.
No extraña que en este cuadro el protocolo promueva la mayor integración posible de áreas, disciplinas, materias o espacios curriculares, porque recordemos además que este 2021 se deberá trabajar con los lineamientos curriculares priorizados durante el año 2020 más los de este año en curso. Y cuando analizamos esto vemos que más aún el mismo protocolo sostiene que la presencialidad, es decir, esa mitad o un tercio del tiempo que estamos en las aulas, tiene que privilegiarse para materias o contenidos que no puedan desarrollarse de manera virtual o para la generación de espacios de socialización entre pares, de vínculo con la escuela y los docentes, para orientar el trabajo no presencial, para enseñar formas para el trabajo autónomo progresivo por parte del alumno, para la organización del tiempo de la actividad escolar en el hogar, para la búsqueda de información o sencillamente para repartir materiales para el trabajo no presencial o realizar devoluciones o retroalimentaciones. O sea, el tiempo presencial básicamente se ocupa a explicar lo que los alumnos tendrán que aprender solos por su cuenta. Y cuando digo solos, es literal, porque en esta vuelta, sin dispensas para cuidado de menores a cargo, todos los hijos de docentes, por ejemplo, deberán arreglárselo por su cuenta, porque mientras ellos tienen una escolaridad recortada, sus madres trabajan con carga horaria completa. Ya ni hablemos de todos los que trabajan en el sector informal y directamente sus patrones se ríen de la resolución del Ministerio de Trabajo que brega por la adecuación del trabajo a la escolaridad, ¿no? Entonces, en todo este cuadro, una conclusión se desprende. Las y los alumnos irán a la escuela presencialmente para hacer poco con un currículum que ha sido acortado y recortado a la mitad con suerte. Por eso se promueve una y otra vez no solo la integración en áreas, sino que también todos los docentes de la institución conformen un equipo que pueda atender a distintos grupos, secciones o estudios dentro de, dice, la asignación horaria y sus áreas de especialidad. Áreas no es sinónimo de asignaturas. En este punto, un análisis socialista de los problemas de la educación implica entender que en esta vuelta lo que se revalida y lo único que importa es la función de la escuela como gran guardería social, que en este retorno combina demagógicamente el cansancio de las familias por haber sido abandonadas a su suerte durante el 2020 en la educación de sus hijas e hijos, hogares que según el mismo Ministerio de Educación tienen un clima educativo bajo, es decir, que tienen casi el mismo nivel educativo que sus hijas e hijos a los que tienen que acompañar. Se presenta esta vuelta como si lo fuera a liberar a esas familias de esta pesada carga, pero a poco de ver cómo se implementan los protocolos, se van a encontrar de nuevo en ese mismo lugar porque esta presencialidad es una ficción. Podríamos decir más de lo mismo en la larga historia del sistema educativo si en esta oportunidad no estuviera en juego la vida de todos nosotros. Una vez más, hay que rescatar la escuela de ellos, los burgueses, para ponerla a disposición de nuestros intereses. Amigos, sigan escuchando la radio Vivido Equivocada, que lo demás es silencio.